Primero que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios, de amor y de misericordia abundante, te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón. Tú eres nuestro Salvador, nuestro sustentador y nuestro consolador, nuestro Padre celestial misericordioso. Señor, tú has hecho gran obra. Nos has dado todas las cosas para con nosotros, Señor. Tú hiciste gran sacrificio para salvarnos, para darnos la vida eterna. Tú sufriste tanto, entregaste tu vida, Señor, y moriste por nosotros. Por eso sabemos muy bien tu gran amor y sacrificio. Te alabamos, te amamos, Señor. Tú eres todo de nosotros. Sin ti no somos nada. Vinimos a ti, Señor, en el día del Señor, para alabarte y adorarte y escuchar tu palabra. Vinimos a ti, Señor, con corazón dispuesto y gran deseo, con deseo de conocerte y tener corazón lleno de tu alegría y gozo y consolación, Señor. Sana nuestra alma, nuestro corazón, sana nuestro cuerpo. Anímanos, fortalécenos, Señor, consuélanos. Llena nuestro corazón con tu gozo y tu alegría, tu paz, Señor, con tu palabra. Llénanos, Señor. Sana a los hermanos enfermos y a los hermanos débiles. Dales tu fuerza, tu fortaleza, Señor. Anima a los hermanos, hermanas que están desanimados y están tristes por varias dificultades. Señor, danos tu palabra y tu ánimo y fuerza para que podamos superar todo y vencer todo, Señor. Danos tu palabra. Con tu palabra podemos ser fuertes. Podemos vencer todo, Señor, con tu palabra. Anímanos y danos tu poder, Señor. Queremos vivir dignamente en el resto de nuestra vida. Cuando tú vengas, queremos recibirte en gloria, sin vergüenza, Señor. Límpianos y renueva nuestra vida. Purifica nuestro corazón, nuestra alma. Señor, haznos confiar solamente en ti y poner nuestra esperanza solo en ti, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. También, Señor, cuida a los hermanos y hermanas que no pudieron asistir. Guárdalos de donde están ellos, de todo mal y del pecado. Haznos vivir mejor cada día por ti, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar el libro Jeremías. El libro Jeremías, capítulo 17.
el libro Jeremías. El libro Jeremías, capítulo 5 al 8. Jeremías, capítulo 17, versículo 5 al 8. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer juntos. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios, Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hoy vamos a aprender con el texto principal y con el tema, la fe que crece en las tribulaciones. Vamos a aprender a la palabra de Dios hoy con el texto principal. Aquí el texto principal habla de dos hombres. ¿Sí? Un varón que confía en el hombre y un varón que confía en Dios. El hombre que confía en hombres será como un árbol letamo, como zarza en el desierto, y recibirá maldición de Dios y castigo. Pero el varón que confía en Dios, teme a Dios, él será bienaventurado. Él es como un árbol plantado por Dios y crece muy bien, lleva muchos frutos. Cuando viene el tiempo difícil, como tiempo de sequía, no llueve, no hay agua, pero este árbol plantado por Dios junto a la corriente de agua, no se preocupa, sigue creciendo en tribulaciones. Aunque viene tribulaciones, dificultades, pruebas, pero él sigue confiando en Dios. Así como un árbol plantado junto a la corriente de agua, sigue creciendo y da frutos. Los salvos, los hijos de Dios, pueden ser el árbol plantado junto a la corriente de aguas, ¿verdad? Hoy vamos a aprender comparando dos hombres. Un hombre confía en el hombre y otro confía solamente en Dios. Vamos a ver aquí árbol plantado, aquí está. Un hombre planta un árbol de vid, árbol de naranja, árbol de manzana.
Una persona planta en su casa, dentro de su casa, en su jardín, planta. Tiene propósito, ¿no? Y cuida, así. Echa aguas y lo cuida muy bien. Entonces, árbol plantado, ¿sigue creciendo o no? Sigue creciendo. Y crece muy bien y da frutos. Así, alguien planta con el propósito y lo cuida, sigue cuidándolo. El árbol no pasa nada. No tiene problema. El tiempo de sequía, viene tempestad, frío, calor, pero el dueño, una persona que lo plantó, sigue cuidándolo. Cuando viene tiempo de sequía, no llueve, pero echa agua. No hay temor, no hay preocupación, ¿verdad? Así como un árbol de vid. Un árbol de vid lleva más de 4,000 uvas. Mire, lleva tantas uvas. Se ve muy bonito, ¿no? Este árbol, la vid, lleva muchas uvas. 4,000 ramos de uva. Milagroso, ¿no? Así. Un árbol plantado es así. Pero un árbol como zarza en el desierto es así. ¿Cómo ve? ¿Se ve bonito? ¿Hay fruto? ¿Puede crecer bien? En sequía, en el tiempo de sequía, se marchita, se seca, muere. Así podemos comparar dos, ¿no? Vamos a buscar Salmos, capítulo 1. Capítulo 1 de Salmos también nos enseña de dos tipos de hombres. Uno es bienaventurado, otro es maldito. Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 6. Yo les leo Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí hay dos hombres, ¿no? Un hombre bienaventurado, él teme a Dios. Él es como un árbol plantado. Y ese árbol plantado sigue creciendo. La hoja no cae. Viene viento, frío, calor y tempestad. No hay problema, porque el dueño que lo plantó sigue protegiendo, cuidándolo. Por eso, gracias al dueño. Ese árbol plantado crece, sigue creciendo y dando los frutos. El hombre bienaventurado es así. Pero en capítulo 17 de Jeremías,
En el texto principal de hoy nos habla un hombre que confía en Dios, es así. Será muy bienaventurado, bien bendito hombre, como un árbol plantado que sigue creciendo y dando frutos. Queremos ser todos nosotros como árbol plantado, ¿verdad? Nosotros debemos confiar más y más solo en Dios. ¿Quién es el salvo? ¿Quién es el Hijo de Dios? El salvo, el Hijo de Dios, sigue confiando en Dios. Antes nosotros estábamos apartados de Dios, no conocíamos bien a Dios, vivíamos sin Dios en el pecado. Antes éramos como árbol zarza, como árbol letama en el desierto. Como éramos hombres muy miserables y malditos. Debemos confiar en Dios para la salvación. Los hombres son pecadores. Todos los hombres nacieron como pecadores debajo del sol. Todos nosotros empezamos la vida de este mundo con el pecado. Tenemos naturaleza pecaminosa. Seguimos pecando. Así, vivimos así. Al final, seremos juzgados según todos nuestros hechos malos y pecados. Y iremos al infierno. Pero los hombres no confían en Dios para recibir la salvación. Los hombres inventaron muchas cosas malas. Ellos inventaron los dioses falsos y ídolos. Ellos, en lugar de adorar a Dios y confiando en Él, siguen buscando a otros dioses, adorando, sirviendo a los ídolos. También los hombres confían en las creaciones de Dios. Ellos adoran, sirven al sol, a la luna, a las estrellas. Hay algunos que adoran a los animales. Los egipcios, ellos adoraron a los animales. Por eso Dios castigó a sus dioses. Por ejemplo, mosca, rana. Ellos, en lugar de adorar a Dios, adoraron a los animales, a las cosas inventadas por los hombres. Hoy en día también hay muchos países, mucha gente confía en los ídolos. ¿Sí? Ellos confían en las cosas, confían en los hombres, confían en sí mismos, confían en su buena obra para recibir la salvación, ¿sí o no? Todas las religiones enseñan esto, y las personas de religión
Ellos siguen confiando en sus dioses falsos o en sus buenas obras y en sí mismos. Creen que así pueden ser salvos. Ellos no buscan a Dios. Por eso, ellos siguen viviendo así. Al final serán juzgados. Pero nosotros solamente confiamos en Dios. ¿Sí? El Evangelio nos enseña que debemos confiar solo en Dios, solo en nuestro Señor Jesucristo y su sangre. Así podemos ser salvos. Nosotros ya tenemos esa fe. Nosotros confiamos solamente en Jesucristo para nuestra salvación. No confiamos en otras cosas, ¿verdad? Vamos a buscar Romanos, el libro Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Leamos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hombres pecaron, nacieron con el pecado, por culpa de Adán. Todos nosotros nacimos así, nacimos como pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de la vida. Nuestra alma está muerta. Está muerta. No tenemos ninguna posibilidad de ser salvos por nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Nos caímos. No podemos levantarnos. No podemos solucionar ningún pecado. Por eso Dios hizo todo. Dios preparó nuestra salvación. ¿Qué es? ¿Cómo preparó Dios para salvarnos? ¿Qué hizo? El Evangelio nos enseña, ¿verdad? La respuesta, ¿qué es? ¿Qué es la respuesta de Dios para salvarnos? Jesucristo. Jesucristo es único remedio, única respuesta. ¿Sí? Por eso versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios nos ha dado su gracia y preparó Jesucristo, su Hijo unigénito, y envió a este mundo hace 2000 años. Jesucristo hizo todo, cumplió todas las palabras del Señor y nos salvó. Él murió por nosotros y fue castigado y maldecido en lugar de nosotros. Y nos salvó, pagó perfectamente y eternamente toda nuestra deuda. Así nos libró, nos redimió del juicio
de la muerte y del infierno. Así. Dios, por medio de Jesucristo, nos salvó, nos hizo ser justificados. Jesucristo nos justificó. Nosotros no tenemos ninguna justicia. No la hicimos nada. Siempre pecamos, hicimos las cosas malas e injustas. Éramos injustos, éramos pecadores. Pero Dios nos dio la justicia, nos justificó nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Allí nos hizo justificados. ¿Es cierto, hermano? ¿Lo creen? Sí, ¿verdad? Así, nosotros solamente confiamos en Dios. Confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Así recibimos la salvación. Seguimos confiando en Cristo. No hay otro remedio. ¿Sí? Pero las personas no salvas, las personas religiosas, ellos siguen confiando en sus ídolos, en sus falsos dioses o en naturaleza o en sus riquezas y en sus buenas obras, etc. Nosotros confiamos en Dios y en Jesucristo. Así recibimos la salvación. Tenemos la seguridad. Desde el principio hasta el fin, nosotros confiamos en Dios, confiamos en Jesucristo, confiamos en su sangre y su palabra. ¿No es así, hermano? ¿Verdad? Pero hay personas que confían en otras cosas, confían en sí mismos. Por eso no pueden ser salvos. Están lejos de la salvación. Debemos confiar en Dios para servir al Señor, para vivir correctamente, conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, seguimos confiando. ¿En quién? En nosotros mismos. En nosotros mismos. En nuestras buenas obras. En nuestro pensamiento. ¿En quién? En Dios. En Dios. Y en su palabra. Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón. ¿Quién es? Él. ¿Qué hace? Él confía en Dios y leyendo la palabra día y noche, meditando. Él confía en Dios, confía en la palabra. Confiar en Dios, podemos decir, confiar en su palabra. ¿Sí? Nosotros debemos confiar constantemente en Dios. Dios nos enseña esto. Tú no debes confiar en ti mismo. No debes confiar en tus riquezas, en tu inteligencia. No debes confiar en otros hombres. Debes confiar solamente en mí. Para servir al Señor y para agradar a Dios, nosotros debemos confiar en Dios. Pero, hermano, tenemos una gran, como diríamos, un gran obstáculo, porque tenemos la carne. Nuestra carne es bien rebelde, no quiere confiar en Dios. Por eso,
seguimos batallando contra nuestra carne. Si no nos batallamos bien, no sujetamos bien nuestra carne se rebela contra Dios. No obedece, no quiere obedecer a la palabra de Dios. Y hace otra cosa. Hay algunas personas que piensan que por su propio esfuerzo, por su inteligencia o por su dinero, riqueza, por su buena obra, puede agradar a Dios, puede servir al Señor. ¿Es correcto? No, pero ciertamente entre los salvos, los hijos de Dios, hay personas que confían en otras cosas, confían en sí mismos, no confían en Dios. Por eso Dios les enseña para que Él deje confiar en sí mismo, en otras cosas. Y confíe solamente en Dios. No se enseña. Moisés, Pedro, Salomón, Pablo, a todos los grandes siervos de Dios, a los buenos hombres de Dios. Ellos también al principio confiaban en sí mismos para servir al Señor o para hacer la obra de Dios, ¿sí o no? Ellos al principio querían hacer las cosas de Dios y servir a Dios por su propio esfuerzo, por su propia fuerza. Por ejemplo, Moisés, al principio, ¿él qué hizo? Cuando él era hija de Faraón, él fue criado durante 40 años. ¿Sí? Él era muy inteligente y tuvo muchas cosas poderosas, ¿no? Tuvo conocimiento y tuvo poder. Dicen que él podría ser rey Faraón. Así. Entonces él confiaba mucho en sí mismo. Por eso, un día, ¿qué pasó? ¿Qué le ocurrió? Él mató a un egipcio porque sus hermanos, los hebreos esclavos, un egipcio que manda a los israelitas y los trata muy mal. Por eso Moisés lo mató. ¿Sí? Él, ¿qué quería? Quería que los israelitas, sus hermanos, piensan que por medio de él, Dios los salva. Él quería salvar o ayudar a los israelitas, a su hermano, por su propio esfuerzo. Él confiaba, al principio él confiaba en sí mismo, en su posición, en su inteligencia, en su fuerza, propia fuerza. ¿No es así? Pero él logró salvar a los israelitas. Se convirtió en un asesino. Luego, el rey Faraón quería matarlo. Fue como una rebelión contra a Faraón, contra a los egipcios, ¿no? Es una gran rebelión. Por eso se huyó. Ya se acabó.
Luego pasó otro tiempo, 40 años, en el desierto. Él cuidaba a las ovejas de su suegro. Durante 40 años, ¿qué aprendió? Dios le enseñó, Dios lo entrenó, Dios lo moldeó. Ya al final, después de 40 años, ya ahora tiene 80 años. Casi se hizo un abuelito, ¿no? Un abuelito, ¿qué puede hacer? Nada, ¿no? Moisés, ¿qué aprendió? Él aprendió que no es nada ante Dios. Muy débil o impotente. Un hombre impotente totalmente. No puede hacer nada. ¿Cómo puede salvar a su pueblo? Era imposible. Un anciano de 80 años, ¿qué tiene? No tiene fuerza, no tiene poder. Así él aprendió muy bien que no es nada. Insignificante hombre, muy débil. Al darse cuenta de eso, Dios lo buscó, ¿verdad? Dios le dio la misión. ¿Qué? Fuera a Egipto y salvara al pueblo de Dios. Al principio, Moisés quiso ir a Egipto o no. Buscó muchos pretextos, ¿verdad? Para no ir. ¿Qué dijo? Señor, yo no puedo hablar bien, yo no soy nada. Señor, mejor busque otra persona. Yo no soy digno. Así dijo, ¿no? Pero Dios le envió. Así, Moisés entendió que no tiene fuerza. Él es muy débil, pero en el Señor Todopoderoso puede hacer todo. Por eso, cuando él entendió muy bien que es tan débil, él empezó a dejar confiar en sí mismo y confiar en Dios. Cuando uno sabe muy bien que es tan débil o impotente, sabe su debilidad, empieza a confiar en ¿quién? En Dios. A veces nosotros también, después de recibir la salvación, para llevar la vida cristiana, para servir a Dios, para hacer las cosas de Dios y para predicar el Evangelio, a veces nosotros también confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestra inteligencia, nuestra propia fuerza. Queremos hacer las cosas de Dios. Dios no nos permite hacerlo. No podemos. ¿Sí o no? Pero hay hermanos y hermanas que quieren hacer. Siguen confiando en sí mismos. Por eso, Dios no los usa. Le deja. O le prueba. Le da, le permite dificultad, pruebas. Por pasar las pruebas, dificultades, tribulaciones, él llega a entender que es tan débil, no puede hacer nada. Es un hombre impotente. Por su propio esfuerzo no puede hacer nada de las cosas de Dios. Así
reconoce su debilidad y se convierte en hombre muy humilde ante Dios. Antes era muy soberbio, orgulloso. Un hombre orgulloso confía en sí mismo. Dios no lo usa. Dios espera o moldea, lo cambia, lo convierte por medio de dificultades y aflicciones. Así Él pasa dificultades, ya se convierte en un hombre bien humilde. Él solamente confía en Dios. Antes confiaba en sí mismo, pero ahora entiende muy bien que no puede hacer nada, es tan débil, confía solamente en Dios. Apóstol Pedro también, ¿no? Al principio, él quería seguir al Señor por su propia cuenta, ¿sí o no? Por su propio esfuerzo. ¿Qué dijo? Los demás discípulos te abandonen, yo nunca voy a abandonarte. Dijo al Señor, ¿no? El Señor, ¿qué dijo? Tú me negarás 3 veces. Pero él no quería reconocer eso. Él no entendió que es hombre tan débil, tan como hombre impotente. Por su propio esfuerzo no puede seguir al Señor. Él no entiende. Por eso yo voy a poner mi vida por ti, Señor. Nunca te voy a negar. Pero después de poco tiempo, ¿qué pasó? Negó 3 veces, según la palabra del Señor. Luego, el Señor lo vio cuando él negó 3ª vez al Señor. El Señor lo miró, él también miró al Señor. ¿Qué se sentiría Pedro? ¿Cómo se sentiría en ese momento? Muy avergonzado, ¿no? Y la Biblia dice, él lloró mucho, muy amargamente. Él lloró. Entendió, ahora entendió bien que es tan débil. Aunque un hombre tiene buena voluntad, quiere servir al Señor con todas sus fuerzas, pero por su propio esfuerzo, Dios lo trata, lo entrena, le hace entender por las dificultades y pruebas. Así, un hombre se convierte, un hombre orgulloso se convierte en hombre humilde. Un hombre tan débil se convierte en hombre muy poderoso por la fe. Así. Luego Dios nos usa. Después de negar al Señor, apóstol Pedro se hizo primero apóstol de Jesús. ¿Sí? Él entregó su vida. Dicen que él fue crucificado al revés. ¿Sí? Su cabeza abajo y su pierna arriba. Dicen que Pedro, cuando los romanos querían crucificar como ellos crucificaron a Jesús, de misma manera, él les pidió, yo no puedo ser crucificado como mi Señor. Crucifíquenme al revés. Así. Dicen que Pedro pidió. Y
murió allí. Cuando uno sabe muy bien que su debilidad puede confiar en Dios. Pablo, apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, también, ¿no? Al principio, ¿él qué hizo? Él temó a Dios, sirvió a Dios, ¿sí o no? Él cumplió muy bien todas las leyes, ¿sí? Él era un fariseo, pero buen fariseo. Y seguía obedeciendo la palabra de Dios, confiando en la ley de Dios. Por celo, él persiguió a los cristianos, ¿no? Él pensaba que es la obra de Dios. Los cristianos que siguen a Cristo Jesús, ellos son sectas, son malas personas que, como diríamos, profanan el nombre santo de Dios. Por eso, debo matarlo, debo perseguirlo. Él persiguió mucho a los cristianos y los metió en la cárcel. ¿Sí o no? Ya sabemos muy bien. Él no era malo, no era como una persona muy mala, violenta, no. Por serlo. Él pensó que para Dios es correcto. Hizo todo para Dios, para servir al Señor. Él, claro, estaba equivocado, ¿no? No conoció bien al verdadero Dios y su voluntad. Por eso, él hizo con todas sus fuerzas, pero no hizo bien. Él quiso hacer todo por su propio esfuerzo. Cuando él vio al Señor resucitado en la gloria, se cayó, ¿no? Se terminó su propio pensamiento. Se convirtió en un cristiano. Y se hizo el gran apóstol de Jesús. En ese momento, él se dio cuenta que es tan débil. Por eso, él pasó con muchas dificultades. Estuvo mucho tiempo, él estuvo en peligro. Sufrió mucho por el Señor, por el Evangelio. Nosotros podemos leer en sus cartas qué le pasó, cómo sufrió apóstol Pablo. Él se cambió totalmente al conocer a Jesucristo. Ya se convirtió en un hombre humilde y confiando solo en Él. Nosotros también necesitamos aprender eso. Entre nosotros, si hay alguien que quiere servir al Señor con todos sus esfuerzos, está bien. Hazlo. Pero debe entender, llegará a entender que por su propio esfuerzo, propia fuerza, por su propia inteligencia, no puede hacer nada por el Señor. No, es imposible.
Por eso Dios nos enseña a confiar solamente en Él. Dios nos enseña por las dificultades y angustias que dejemos nuestro propio pensamiento, nuestro propio esfuerzo y confiemos solo en Dios. Debemos entender eso. Pero por teoría, por conocimiento de la palabra, no, hermano. Necesitamos experiencia. Necesitamos tener más experiencia. Como todos buenos siervos de Dios. El pueblo de Israel tenía que confiar solamente en Dios. ¿Sí? Dios los salvó de Egipto y les mostró el poder de Dios y muchos milagros maravillosos. Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron. Y los egipcios, hasta el faraón, se ahogaron en el mar rojo. Y luego ellos seguían viendo todos los milagros y poder de Dios en el desierto. El desierto, ¿qué lugares? ¿Qué puede hacer en el desierto para vivir? ¿Hay comida? ¿Hay animal? ¿Por eso puede cazarlo? No hay nada. Ni comida, ni bebida. Entonces ellos murieron todos. ¿Por qué Dios los dejó en el desierto, en este lugar tan peligroso y un lugar que no hay nada para vivir? Es un lugar muy difícil, ¿no?, para vivir. ¿Por qué los dejó en el desierto? ¿Para qué? Ellos solamente confíen en Dios. Solamente confíen en Dios. Para enseñar eso, Dios los dejó en el desierto. Ellos tenían que aprender eso. Cuando ellos necesitaban algo, la comida, Dios les dio. Dios envió maná. Cuando ellos tenían sed, porque no hay agua en el desierto, ellos tenían la sed y sufriendo. Dios les dio aguas vivas, ¿no? Dios los sustentó. Ellos nada más tenían que confiar en Dios y obedeciendo a su palabra. Pero ellos lo hicieron. Ellos vieron muchos milagros. Pero pasa poquito tiempo, unos días, una semana, otra vez se hicieron rebeldes. Se quejaron, murmuraron. No confiaron en Dios. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Nosotros, ¿qué? Señor nos dio la bendición misma. ¿Sí? Nosotros vimos también muchos milagros del Señor. Por medio de la palabra podemos creer. Señor nos sustenta, nos cuida. Podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. A veces Dios nos pone en el desierto, en medio de tribulaciones, con muchas dificultades, angustias. Nosotros sentimos que estamos en el desierto. No podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer para solucionar esa prueba? Enfermedad, dificultad, angustia, tristeza y dolor vienen a nosotros. Nadie puede ayudarme. Yo tampoco puedo solucionar.
En ese momento podemos confiar en Dios. Podemos entender. Yo no soy nada. Soy inútil, muy débil, impotente. Señor, ¿qué puedo hacer? Ten misericordia de mí. Ayúdame, sálvame. Allí podemos confiar en Dios. Pero antes de confiar en Dios, ¿qué hacemos? Intentamos buscar la solución, buscando a los hombres que me pueden ayudar, confiando en mi dinero, en mis riquezas, confiando en mi propio pensamiento. Así queremos resolver. Queremos hacer esto y otro. Así seguimos buscando, confiando en nuestro propio pensamiento y en los otros hombres poderosos, ricos. Así confiamos primero, luego al final, ya, no hay solución. No puedo hacer nada, absolutamente nada. Así nosotros empezamos a confiar solo en Dios. ¿Sí o no? Es verdad. Vamos a buscar Isaías. Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Versículo 1. Yo les leo. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Los israelitas, ellos no confiaban en Dios, no buscaron la ayuda de Dios. Ellos buscaron ayuda del hombre, confiando en los hombres. Ellos regresaron a Egipto, algunos. Descendieron a Egipto para ayuda de Egipto, confiando en los hombres, confiando en los caballos, confiando en las riquezas. Así. Debemos confiar en Dios. Debemos buscar a Dios. Pero hasta que venga dificultad y prueba fuerte, nosotros no buscamos a Dios. No entendemos esto. Pero debemos buscar para siempre. Siempre debemos buscar a Dios y confiando en Él. ¿Sí? Debemos aprender eso. Pero nuestra carne no es así. No busca a Dios, no confía en Él. Por eso debemos sujetar nuestra carne y dejar nuestro propio pensamiento, nuestra idea. Debemos dejar. Por una nueva decisión no se puede, hermano. Debemos pasar. ¿Dónde? El desierto. Debemos pasar el desierto. Ni modo. Si no, no podemos aprender. Salmos, capítulo 147. Salmos, capítulo 147. Versículo 10 y 11. Salmos, capítulo 147, versículo 10 y 11. Leamos juntos. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la
agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. No debemos estar contentos, confiar en nosotros mismos, confiar en otras cosas. Si tú confías en tu dinero, tienes mucho dinero, te equivocarás, te equivocas. Tú confías en las riquezas, entenderás al final todas las riquezas. Sí. Si sirve. Con dinero, con riqueza, podemos hacer muchas cosas. Yo no niego utilidad de dinero. Sí, dinero tiene poder. Con dinero podemos solucionar muchas cosas, pero no podemos confiar en él. Cuando estamos en peligro, el dinero, las riquezas no pueden salvarnos. No podemos confiar en ella. Pero hay muchas personas. Cuando se hace un rico, un poderoso, empieza a confiar en sí mismo. Empieza a confiar en su riqueza. Es nuestra cara, es así. Por eso uno pierde confianza en Dios por tener dinero, por hacerse un rico. Cuando le toque lotería, si usted gane $1,000,000, se hace de repente un rico millonario. ¿Qué tipo de corazón tendrá? No sé, pastor. Ojalá que caiga dinero y vamos a probar. No, hermana, no necesita probar. Todos hombres, cuando se hacen ricos, poderosos, tienen corazón soberbio. Confían en ellos. Ellos confían en sí mismos, en su posición, en su poder, en su riqueza. ¿Sí o no? Tú no puedes negar eso, hermano. Yo no, pastor, yo nunca voy a hacer. Tú todavía no lo entiendes, porque nunca has sido rico, ni poderoso. Por eso, si tú crees que, yo no, nunca yo seré soberbio. Solamente yo confío en Dios. No confiaré jamás en mí mismo, en mi dinero, en otras cosas. Lo dirás. Pero hay muchos ejemplos de esto. ¿Sí? Luego, después, les muestro. Dios se complace. Dios se alegra en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Dios se alegra. Se complace. ¿En quién? En los que confían solamente en Él. Confían en Él, no confían en otras cosas. Solamente ellos confían en Dios, Dios se alegra, contento. Eso. Nuestro Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Por eso, para aprender eso, necesitamos pasar con dificultades,
Dios nos permite las tribulaciones, angustias, pruebas. ¿Sí? Debemos confiar en Dios hasta el final, hermano. Un tiempo confiamos en Dios, luego perdemos confianza en Él, no vale. Pero hay muchas leyes buenos de Israel. Ellos al principio confiaban bien solo en Dios. Cuando viene dificultad, viene peligro, ellos buscaron a Dios confiando solamente en Dios. Dios los salvó. Cuando un rey bueno de Israel seguía confiando en Dios, Dios le bendijo mucho. Le dio gloria y país poderoso, como a David, a Salomón, a Asa, a varios reyes buenos de Israel. Pero algunos de ellos perdieron confianza en Dios. Cuando ellos se hicieron leyes poderosos y ellos tuvieron potestad, poder, riquezas, la gloria, se convirtieron en los reyes soberbios, perdiendo la confianza en Dios. Abraham, al principio, él confió en su inteligencia, en su propio pensamiento, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando él vivió en tiempo de hambre, él no tuvo que descender a Egipto, ¿no? Pero descendió, ¿no? No era la voluntad de Dios. Por eso, él, ¿qué encontró? Encontró en Egipto, ¿qué? Peligro. Y va a perder su esposa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Él confiaba en su propio pensamiento. Cuando él descendió con su esposa a Egipto, ¿qué dijo a su esposa Sara? Tú no eres mi esposa, ¿eh? Tú eres mi hermana. Para evitar peligro, ¿no? Para sobrevivir. ¿Es mentira o no? Es mentira. Y cuando al escuchar la palabra de esposo, Sara, ¿cómo se sentiría? Qué cobarde. Pero ni modo, si lo quieres, ¿no? Para sobrevivir. Abraham, Sara, los dos al principio confiaban solamente en Dios o no. ¿Confiaban bien en Dios? Si ellos hubieran confiado bien en Dios, no hubieran ido a Egipto, ni hubiera Abraham mentido, ¿verdad? Así, poco a poco, Dios lo entrenó. Al final, ya se hizo hombre de fe, era digno de padre de la fe, ¿verdad? Al final, él pudo entender. Yo no soy nada ante Dios. Yo soy muy débil, impotente hombre. Por eso yo debo confiar solamente en mi Dios. Cuando Dios le probó, tú ofrece tu hijo Isaac. Abraham ahora tiene mucha fe, mucha confianza en Dios. Por eso él obedeció o no. ¿Cómo pudo obedecer en Dios? Obedecer a Dios. Porque él ahora ya tiene confianza en Dios. Hebreo capítulo 11, ¿qué dice?
él creyó que aunque él lo mata y ofrece a Dios, Dios le hará a su hijo revivir. Lo resucitará Dios. Así confió en Dios, solamente en Dios. Así él llegó a tener la fe. ¿Sí o no? Sí, hermano. Así nosotros debemos crecer. Debemos pasar pruebas. Después de pasar muchas dificultades, angustias y pruebas, él llegó a ser un hombre de fe. Confiando solamente en Dios. ¿Es gran fe o no? ¿Usted puede ofrecer a su hijo, a su propio hijo, hija, a Dios? ¿Sí puede? ¿Puede decir que sí fácilmente? Yo no, hermano, yo no puedo. Yo no tengo esa fe. Pero si Dios me permite un poquito más fuerte, la fe un poquito más fuerte, yo también puedo hacerlo. Pero todavía no. Me falta. Yo soy sincero, hermano. ¿Y ustedes? Díganme. ¿Habrá alguien que sí? Veremos. Así un hombre debe crecer en la fe. Pero hermano, nosotros no podemos crecer sin dificultad, sin prueba. Ni modo. Como el pueblo de Israel tuvo que pasar en el desierto. Así nosotros, Dios nos hace pasar el desierto. Nos permite las dificultades, angustias y tribulaciones, problemas, para que nosotros aprendamos que confiemos solamente en Dios. ¿Me explico bien? Durante toda nuestra vida, Señor nos prueba, Señor nos entrena, Señor nos moldea. Así, Él nos hace tener toda confianza en Él. No es fácil, hermano, tener esa fe, esa confianza. Por eso necesitamos pasar dificultades y angustias, pruebas, ¿sí? Isaac también. Tal padre, tal hijo, ¿no? ¿Cómo se dice? Tal palo, tal astilla. Cuando Isaac fue a otro lugar de Filisteo, él también se equivocó, cometió mismo error de su papá, ¿no? Él también mintió para evitar ese peligro. Él también mintió. Es mi hermana. Rebeca es mi hermana. No es mi esposa. El rey de Filisteo lo vio que él abrazó a su esposa. Entonces él se dio cuenta que Isaac mintió. Isaac al principio también no tuvo mucha confianza en Dios. Él tuvo que crecer en la fe. Por eso él también pasó muchas dificultades. Luego, él tuvo la fe, la confianza en Dios. Jacob también, ¿no? Jacob, ¿quién era? Hombre astuto, inteligente. Él se pasó mucho de lanza, ¿verdad? Mintió varias veces y engañó a su hermano Esaú, a su padre Isaac. ¿Sí? Él era bien engañador, hombre muy inteligente y muy astuto, pero hombre de Dios todavía le falta mucho, ¿no?
cuando hubo peligro. Dice que su hermano Esaú, él quitó bendición de él, ¿no? Por engaño. Por eso, Esaú está preparando para hacer venganza, ¿no? Quería matar a toda familia de Jacob. Y dice que él viene con ejército. ¿Se sintió qué? Casi desmayado. Entonces, ¿él qué hizo? ¿Confió en Dios al principio? Él confió en su inteligencia. ¿Qué hizo? Vamos a ver Génesis. Génesis capítulo 31. Génesis 31, versículo 1 al 8. Yo les leo. El libro Génesis, capítulo 31, versículo 1 al 8, yo les leo. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Ay, disculpe. Perdón, capítulo 32. Disculpe, capítulo 32, versículo 1 al 8, les leo. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnas, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú. Y él también viene a recibirte. 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Él sigue confiando ¿en qué? En su propio pensamiento, ¿sí o no? Así. Primero, nuestra carne, así, busca solución, confiando en su propio pensamiento, calculando. ¿Puede estar tranquilo con eso? Ya no se quitó todavía el temor, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Versículo 18. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí, también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallaréis, y diréis también, he aquí, tu siervo Jacob
viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Él sigue buscando la solución, no confiando en su propio pensamiento. ¿Qué hizo? Envía. Primero, segundo, tercero. ¿Qué? Envía, regalo. Y dice a sus siervos, cuando se encuentran ustedes con Esaú, él le pregunta qué es. Es regalo de su siervo. Él, ¿cuándo se hizo siervo desde cuándo se hizo siervo de Esaú? Pero ahora llamando a su hermano Esaú, Señor, yo soy tu siervo. Muy astuto, ¿no? Y cobarde. Sigue buscando solución humana, confiando en sí mismo, ¿sí o no? Pero así se soluciona. ¿Se quita temor y preocupación? No, hermano. Nosotros también lo hacemos, ¿sí o no? No buscamos primeramente a Dios. Es nuestra carne, hermano. Eso. Jacob, lo que hizo Jacob, nosotros lo hacemos. ¿Sí o no? No dirá ninguno que no. Buscamos a las personas que pueden ayudarme, buscamos varias maneras de solucionar. En ese momento nosotros no pensamos en Dios, no confiamos en Él. Así no se soluciona. Luego, ya no se ve la solución, no se ve la salida. Toda parte está cerrada totalmente. Al ver esto, nosotros ya nos doblamos rodillas y buscamos a Dios y le pedimos. ¿Sí o no? Como Jacob. Versículo 22 hasta 28. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que la hallaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque la haya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Al final, Jacob dejó todo su esfuerzo, su propio pensamiento, dejó todo. Empezó a confiar ¿en quién? En Dios. Después hacer todo y confió en Dios. Bueno, es mejor que no confíe en Dios, pero debe confiar primero en Dios. Pero después de hacer todo, ya se dio cuenta que no puede hacer nada, empieza a confiar en Dios. Nosotros también lo hacemos. Antes Dios le mostró ¿qué? Pasó ejército de Dios, ángeles, ¿no?
no sé, en sueño o en visión, él vio. ¿Para qué? Dios lo mostró. ¿Para qué? Jacob confiara en Dios, ¿no? Dios le dijo con eso, estoy contigo. Hasta ahora Dios estuvo con él. Siempre estuvo Dios y le ayudó. Su tío Labán le engañó 10 veces. Dios le ayudó a Jacob. Estuvo siempre a Jacob. Pero Jacob ahora, si viene Esaú con su ejército, con hombres, 400 hombres, para matar a todo, tiene miedo, ya perdió confianza en Dios. Para recordar, Dios mostró, le hizo ver el ejército de Dios. Él no le cayó el 20 todavía, aunque vio esa visión. Entonces, él buscó todas maneras humanas, confiando en sí mismo. Luego, entendió que no puede hacer nada, ya empieza a confiar en Dios. Nuestro hermano, no nos equivoquemos así como Jacob. Cuando viene dificultad, angustia, vamos a confiar en Dios, vamos a buscar su ayuda. Sí, hermanos, necesitamos esa fe. Entonces, ¿se solucionó el problema de Jacob o no? ¿Quién lo solucionó? Dios. Jacob antes vivía como Jacob, su nombre Jacob. Jacob significa que un hombre astuto, engañador. Así, era muy inteligente. Confiaba solamente en él. Así vivía. Y ha mentido, engañó a su hermano, a su papá. Así tenía mucha riqueza, se hizo un rico. Tuvo 4 esposas y 13 hijos. 12 hijos y una hija. Así. Se hizo gran rico por su inteligencia. Confiaba solo en Dios. Pero ahora él empieza a confiar en Dios, orando a Dios, con lágrimas. Dios le dio nuevo nombre, que es Israel. Israel. Ganó al ángel de Dios, ganó al hombre. Quiere decir, ya ganó su carne. Estaba batallando contra su carne. Antes no pudo sujetar su carne. Pero ahora ganó esa batalla. Ya ha sujetado bien su carne. Confía solo en Dios. Se hizo Israel. Nosotros también debemos tener nuevo nombre, hermano. Un hombre de Dios, siervo de Dios. ¿Sí? Así. Buen cristiano, hombre, varón. Necesitamos tener nuevo nombre. Como Jacob recibió nuevo nombre, Israel. Nos necesitamos, ¿verdad? Necesitamos ser cambiados. Por la fe podemos ser cambiados. Debemos aprender, hermano. Vamos a buscar 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 1.
El libro 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿Lo tienen? 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Leamos juntos. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos y el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dios le permitió a muchas dificultades, peligros y angustias a apóstol Pablo. ¿Sí? Sabemos muy bien. Está hablando a apóstol Pablo, su experiencia. Él estuvo en muchos peligros para predicar el evangelio, para servir al Señor. ¿Sí? Dios le permitió tantas tribulaciones, angustias, peligros. ¿Por qué? Porque le permitió Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le permitió a apóstol Pablo? Él es buen siervo, él bien obediente, él trabaja por el Señor, él predica evangelio para salvar a más almas. Él trabaja por la iglesia, por los hermanos. Él era muy bueno, buen siervo, porque Dios le permitió esas tribulaciones, angustias y pruebas, hermano. ¿Para qué? Para que solamente confíe en Dios. Por nuestra cabeza, nosotros no, hermano, no podemos confiar solo en Dios. Si sabemos bien, debemos confiar bien, pero si viene dificultad, angustia, prueba, no, nos olvidamos totalmente y buscamos a los hombres. ¿Sí o no? Nuestra carne es así, hermano. Así somos. Por eso debemos pasar, ¿qué? El desierto. Debemos pasar dificultades, angustias, enfermedades. Con esos podemos dejar nuestro pensamiento, nuestro propio esfuerzo. Podemos confiar solamente en Dios. Así podemos experimentar la ayuda de Dios y su amor, su misericordia, su poder. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hermanos, no nos olvidemos. Si viene dificultad, angustia, vamos a pensar esto. ¿Sí? Dios me permite esa angustia, esa dificultad. Él tiene propósito. Él es bueno, Él es todopoderoso. Él tiene el control. Él tiene plan para conmigo. Así vamos a pensar. Yo confiaré más y más en Él. Viene dificultad, prueba, angustia, enfermedad, cualquier cosa difícil. Señor, yo confiaré en ti más, Señor. Dame la fe. Así. Vamos a pedir al Señor y vamos a tratar de confiar más en Dios. Sí, hermanos, así veremos el poder de Dios. Veremos el buen estado y buenos frutos. En otro domingo vamos a seguir aprendiendo. ¿Sí, hermanos? Vamos a terminar con oración. Padre nuestro, Señor misericordioso, te damos muchísimas gracias por todo tu beneficio y tu bendición dada. Señor,
Tú eres todo de nosotros. Aunque vienen dificultades, angustias, tribulaciones, Señor, haznos confiar más en ti. Tú tienes control, tú tienes propósito para con nosotros. Si tú nos permites cualquier situación y dificultad, no nos deja que nos quejemos, Señor. Ayúdanos para que confiemos solo en ti, tener más confianza, más fe en ti, Señor. Queremos esperar en ti. Queremos poner toda confianza en ti, Señor. Somos muy débiles. Nuestra carne sigue rebelando contra ti. Señor, ayúdanos para que podamos sujetar nuestra carne y confiando en ti y en tu palabra. Ayuda a los hermanos, hermanas que pasan con dificultades y angustias, enfermedades. Dales tu fuerza. Ten misericordia de ellos y ayúdales. Dales la fe más firme para que confíen solo en ti, Señor, y vean tus bendiciones y lleven más frutos, Señor, y te den alabanza y gloria a nuestro Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.